Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar la ética aristotélica. Como les decía, es una ética que tiene como fin la felicidad. Por eso se considera una ética teleológica. Telos significa fin en griego y estas teorías sostienen que todos los seres humanos buscamos como fin la felicidad. Aristóteles fue el primer filósofo, por allá por el siglo IV a.C., fue el primer filósofo que escribió un tratado sobre ética. Este libro sobre ética se lo dedica a su hijo Nicómaco. Por eso es que el libro se llama Ética a Nicómaco. Y allí trata de reflexionar acerca de en qué consiste la felicidad, cómo podemos llegar a ser felices. Por supuesto, no es un libro de recetas, sino que nos intenta hacer pensar cuáles son los posibles caminos para lograr la felicidad. Entonces él sostiene que todos los seres vivos, siempre, cada vez que realizan una acción, lo hacen en relación a un fin. Y ese fin es un bien. Y ese bien, a su vez, en ese bien consiste la felicidad. Y la particularidad propia del hombre es que ese fin que busca y que por lo tanto es un bien, es un fin racional. Es decir, el hombre puede de alguna forma buscar medios, saber que está buscando algún medio para alcanzar ese bien. Y entonces dice que también existe un bien supremo. ¿Qué sería ese bien supremo o cuáles serían las características de ese bien supremo? Y la característica dice que el bien supremo tendría que tener dos características esenciales. Una de ellas es que tiene que ser perfecto, es decir, que si nosotros lo alcanzáramos, no buscaríamos absolutamente nada más, porque esa perfección los colmaría. Y la otra es que tiene que ser autosuficiente, de tal modo que debe buscarse por sí mismo. Estas son las características del bien supremo y por lo tanto de esa felicidad suprema. Pero ¿se puede alcanzar en esta vida esa felicidad? ¿O la felicidad es un punto de llegada? ¿O la felicidad es el camino, ese trayecto que vamos realizando para poder ser feliz? Y Aristóteles nos dice de que, bueno, hay muchos fines que luego se convierten en medio para otros fines. Y se hace una pregunta. La pregunta es, ¿qué es aquello que distingue al hombre de todos los demás seres vivos? Porque la felicidad para el ser humano debe consistir en algo que lo hace totalmente diverso a los demás seres vivos. Y la respuesta es para nosotros bastante obvia, es decir, es que el hombre es un ser racional, un ser que es capaz de pensar. En realidad dice un zoon politikon, es decir, un hombre político. Los griegos no distinguían la ética de la política, no la veían como algo separado, porque la felicidad se podía realizar en la comunidad, en la polis, en la ciudad. Entonces, para el Aristóteles no podía concebir al hombre por fuera de la política. Entonces, cuando dice, bueno, el hombre es un animal racional que busca esa felicidad debe consistir en algo racional, en acciones racionales, podríamos decir. Pero le agrega un elemento más, un elemento que para mí es muy interesante, que esa racionalidad del hombre debe estar perfeccionada por la virtud. ¿Por qué razón? Porque la virtud es ese hábito que nos orienta, nos dispone hacia el bien. Es decir, que para Aristóteles el hombre feliz es el hombre virtuoso. Y distingue dos tipos de virtudes. Las virtudes éticas, que son aquellas que de alguna forma van formando el carácter, dice él, que son aquellas que perfeccionan nuestra voluntad y que las define como el justo medio entre dos extremos, uno por exceso y uno por defecto. Ejemplo, si consideramos que la valentía es una virtud, Aristóteles diría ese es un justo medio
entre aquel que no es valiente, que le llamamos el cobarde, y aquel que en realidad es por exceso, que le llamaríamos el temerario, es decir, un kamikaze, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, esas virtudes éticas son aquellas que nos disponen para poder organizar nuestra parte desiderativa, nuestros deseos en busca de la felicidad. Y forman nuestro modo de ser, porque Aristóteles dice, la virtud es un hábito, es decir, es una elección constante. Pero tenía un dicho que antes se usaba mucho, que decía, una golondrina no hace verano. Es decir, para que alguien pueda considerarse virtuoso, tiene que elegir en forma constante esa virtud. Es decir, no le vamos a decir a alguien que es solidario porque realiza un solo acto de solidaridad. Es solidario en la medida que habitualmente actúa en forma solidaria cuando se presenta la ocasión. Y las virtudes dianoéticas son aquellas que nos hacen, que perfeccionan nuestro modo de pensar, es decir, que nos permiten y nos orientan a hacer buenas reflexiones, diríamos. En definitiva, podríamos decir que para Aristóteles hay una relación entre el bien, la virtud y la felicidad. ¿Quién es el hombre feliz para este filósofo? El hombre virtuoso. El hombre virtuoso es el hombre feliz. Es interesante la propuesta. Es decir, que un hombre que no posee la virtud, para Aristóteles, no sería feliz. Es decir, que le permite la virtud alcanzar ese grado de felicidad. Bueno, seguimos pensando y en la próxima vamos a trabajar sobre el utilitarismo.